Levítico. Capítulo 5. Solución de casos. Si uno pecare, oyendo a otro imprecar, y siendo testigo de la imprecación, porque lo vio, o de otro modo lo conoció, y sin embargo no lo denunció, contrayendo así reato. O si tocare, sin darse cuenta, algo impuro, sea el cadáver impuro de una bestia, sea el cadáver impuro de un reptil, haciéndose impuro el mismo, y contrayendo reato. O tocare sin darse cuenta cualquier impureza humana, dándose cuenta de ello después, contrayendo así reato. O vanamente jurare de ligero hacer algo, de mal o de bien. De lo que uno suele jurar vanamente, sin darse cuenta, y cae después en ella. El que uno de estos modos incurre en reato, por el reato de uno de estos modos contraído, confesará su pecado. Y ofrecerá a Yahvé por su pecado, una hembra de ganado menor, oveja o cabra. Y el sacerdote le expiará de su pecado. Si no pudiese ofrecer una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas, o 2 pichones, uno por el pecado, y otro en holocausto. Y los llevará al sacerdote, que ofrecerá primero el que es por el pecado, quitándole la cabeza, sin separarla del todo. Y haciendo con la sangre, la aspersión de un lado del altar, dejando que el resto fluya al pie del altar. Es sacrificio por el pecado. Después, el otro lo ofrecerá en holocausto, según suele hacerse. Y así, hará el sacerdote la expiación del pecado cometido. Y le será perdonado. Si tampoco pudiera ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, llevará en ofrenda por su pecado, 1/10 de efá, de flor de harina, como ofrenda por su pecado. No pondrá en ella, ni aceite ni incienso, porque es ofrenda por el pecado. Lo llevará al sacerdote, quien tomando un puñado para memoria, lo quemará en el altar, sobre las combustiones de Yahvé. Así es ofrenda por el pecado. Así le expiará el sacerdote por el pecado cometido, en una de aquellas 3 cosas, y le será perdonado. El resto será para el sacerdote, como en la oblación. Sacrificios expiatorios, por el delito. Yahvé habló a Moisés, diciendo: Si uno por ignorancia prevaricase, pecando contra las cosas santas, que son de Yahvé, ofrecerá por el delito un carnero sin defecto, tomado del rebaño, estimado en 2 siclos, según el peso del siclo del santuario. Y restituirá el daño causado, con el recargo de 1/5, entregándolo al sacerdote. ¿Quién hará por él la expiación del reato? Y le será perdonado. Si uno pecare por ignorancia, haciendo sin darse cuenta algo de lo prohibido por Yahvé, contrayendo reato y llevando sobre sí la iniquidad, traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, según la cuantía del pecado. El sacerdote le expiará por el pecado cometido por ignorancia y le será perdonado. Este es sacrificio por el delito, pues se hizo reo de delito contra Yahvé. Sacrificios por fraude o engaño. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: El que con desprecio de Yahvé pecare, negando a uno de su pueblo un depósito, una prenda puesta en sus manos, que injustamente se apropió, o con violencia le quitase algo, o se apropiase algo perdido que encontró, y más. Si perjurase en cualquiera de estas cosas en que los hombres suelen perjurar, pecando, y contrayendo reato, restituirá íntegramente a su dueño lo robado, defraudado, confiádole en depósito, o encontrado y negado, o aquello sobre que falsamente juró, con el recargo de 1/5 del valor, el día de su sacrificio por el delito. Y ofrecerá a Yahvé en sacrificio por el delito un carnero sin defecto de la grey, según su estimación, y lo llevará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación ante Yahvé, y le será perdonado el delito de que se hizo reo.